Hola gente del mundo. Hoy hablaremos sobre las discusiones políticas, entre manifestantes independentistas y anti-independentistas. Eso es algo que no tenía que haberse producido porque ocurrió durante el homenaje del 17 de agosto a las víctimas del terrorismo de Barcelona y Cambrils, y que ese día cumplía un año. Antes de nada quisiéramos dar nuestras condolencias a las víctimas del atentado. Dicho esto, empecemos. El 17 de agosto, además de homenajear a las víctimas, ese día también se convirtió en una reivindicación por la independencia de Cataluña, después de que el Ayuntamiento de Barcelona y las familias de las víctimas del atentado pidieran a los partidos que no politicen los homenajes. En este tuit vuelves a hacer lo mismo de siempre. Hacer creer que todos los anti-independentistas somos malvados, y todos los independentistas son buenos. Ahora imaginémonos, de que yo no tenga acceso a los medios de comunicación, y que la única fuente de información a la que pueda acceder sean tus tweets. Pues bien, al cabo de unos meses, me acabaría dando cuenta de que las noticias que publicas no son veraces. Me explico. Algo que tienes que tener en cuenta, es que cuando intentas convencernos de que todos los anti-independentistas son malvados, y que todos los independentistas son buenos, te estás refiriendo al comportamiento de millones de personas de toda España. Es decir, es imposible de que entre esos millones de españoles, no haya ni una sola persona que sea diferente a la descripción que das. Por fuerza tiene que haber alguien que no cumpla esa regla. Cualquiera que tenga sentido común se va a dar cuenta que eso es imposible. A lo mejor es que crees que la gente es tonta, y se va a creer todo lo que les dices. Como ya he dicho, el Ayuntamiento de Barcelona, y las familias de las víctimas del atentado, pidieron que el homenaje no se politizara. Pues bien, aclararé que hubieron muchos enfrentamientos entre anti-independentistas e independentistas, y eso se debió a que los independentistas, que eran miembros de la violenta organización de los CDR, no respetaron el duelo de las víctimas, y enseñaron carteles en los que pedían la independencia, y otros en los que habían escritos insultos al rey. Esa falta de respeto en un día así, molestó a los anti-independentistas. Ese vídeo que publicaste sobre una discusión se debe a eso, a que esa independentista en concreto, no respetó el duelo y por eso se inició la disputa. Pero como siempre, hablar de ello sería hablar mal del independentismo, y eso no interesa. Luego engañas a la gente diciendo que no estás a favor de ningún bando. No puedes ir contando verdades a medias, porque la gente puede malinterpretar la situación. Ya sé que ese era tu objetivo, pero recuerda que tú luchas por la libertad de expresión, y la gente que se molesta en leer tus publicaciones, son personas que confían en ti. Otra cuestión, es que es extraño de que siempre hables mal de España y de los anti-independentistas, y en cambio siempre hables bien del independentismo, ya que dejaste bien claro de que no estabas a favor de ningún bando. Por alguna razón, rechazas publicar las noticias que ensucian la imagen del independentismo, como por ejemplo, la violencia que ejercen los independentistas radicales. ¿Por qué? Si dijiste que eras neutral, ¿significa que engañaste a la gente cuando publicaste cuál era tu posición en este tema? Si hubieras dicho que eras independentista no habría ningún problema, sería comprensible lo que estás haciendo, pero no fue eso lo que publicaste. Diciendo eso consigues seguidores de ambos bandos. Da la sensación como si aquello lo hubieras dicho simplemente por interés. Cuando buscas noticias de los independentistas para hablar bien de ellos, forzosamente también te tienes que encontrar con noticias de la violencia que emplean estos radicales, ya que son muchas las crónicas que hablan de eso, pero nunca has querido publicar esos artículos. Dices que luchas por la libertad de expresión, pero tú eres el primero que luchas contra ella, deshaciéndote de la información que no te interesa contar, y atacando a todo aquel que opina diferente a ti. Podrías haber hablado también sobre las 3 pancartas, que colgó un grupo de independentistas en los edificios en la madrugada, en contra del rey. Una en la fachada de un edificio de la Plaza de Cataluña de Barcelona, donde se iba a celebrar el acto en recuerdo de las víctimas de los atentados. Uno de esos carteles estaba escrito en inglés, y hacía referencia al ficticio territorio de los Países Catalanes, al que el rey no era bienvenido. Otro cartel en la fachada de un edificio de la Rambla, pedía la libertad de los presos políticos, y además también decía que el acto en homenaje a las víctimas del terrorismo era una estafa si no estaban los presos políticos. Y por último había una tercera pancarta en un edificio de la Rambla de Barcelona, donde se celebraba una ofrenda floral a las víctimas de los atentados. En ese cartel podía verse una imagen del rey Felipe VI con el rey de Arabia Saudí estrechándose las manos con el eslogan: sus armas, nuestros muertos.
Explicaré brevemente la razón por la que Arabia Saudita se involucró en la guerra de Yemen, ya que los independentistas tenéis por costumbre de hablar de temas que desconocéis, y que además os negáis a estudiar. Eso significa que en realidad no tenéis interés sobre el asunto, y que solamente sacáis el tema por conveniencia, ya que nunca se ha escuchado a un independentista hablar de cómo comenzó esto, solamente habla de la parte que le interesa. Lo explicaré de manera sencilla, y no como lo cuentan los medios de comunicación. No hablaré de cómo empezó la guerra de Yemen, ya que los independentistas no están interesados en eso, solo les interesa los ataques de Arabia Saudita a ese país, solamente porque España es uno de los países que le vende armas. Por tanto no viene al tema a hablar de cómo empezó todo. Comencemos. Arabia Saudita no es el único país que ataca a Yemen, sino que está involucrada toda la Liga Árabe. La Liga Árabe está formado por 22 países árabes, aunque actualmente solo la forman 20, ya que Siria y Egipto fueron expulsados temporalmente. La Liga Árabe, la cual los medios de comunicación también la llaman la coalición, quiere que la guerra de Yemen acabe cuanto antes, porque por el estrecho de Mandeb, que está al lado de Yemen, pasan miles de barcos. En 2013 se estimó que cruzan 3.800.000 barriles de petróleo al día. Por eso es uno de los estrechos más importantes del mundo, y esa guerra dificulta el comercio a los países pertenecientes a la Liga Árabe, sobre todo a Arabia Saudita, que es la más afectada. Es por eso que estos países se implicaron en la guerra. La Liga Árabe dice que lucha por reinstaurar al presidente legítimo de Yemen que fue derrocado. Ahora hablemos de Cataluña. Para hablar del siguiente tema, he tenido que buscar referencias que apoyen mis argumentos, ya que lo que voy a comentar va a costar de creer. Estas noticias son del tipo de las que vosotros los anónimos independentistas nunca queréis contar. Links en la descripción. Cataluña es la comunidad autónoma que más bombas vende, y la tercera comunidad que más armas exporta, según los datos de las cámaras de comercio y aduanas. En 2017 Barcelona aumentó un 809% la venta de armas largas. Sus principales clientes ese año fueron Estados Unidos, Francia, Emiratos Árabes, y Arabia Saudita, que es el país al que los independentistas exigen que España no le venda más armas. En total, Cataluña vendió en 2017 más de 40 millones de euros en armamento, en un total de casi 7.000 operaciones. Ese fue el mismo año en el que se produjeron los trágicos atentados en la Rambla y Cambrils, en Cataluña, a partir de los cuales los independentistas lanzaron el lema: "Vuestras armas, nuestros muertos", en un intento más de politizar una tragedia. Cataluña ingresa entre 40 y 50 millones de euros al año por la venta de material de guerra. Cuenta con 35 compañías del sector armamentístico, empleando en ellas a casi 500 personas. En 2017 las empresas armamentísticas catalanas recibieron de la Generalitat de Cataluña 15.500.000 euros en subvenciones, tal y como se desprende de los datos que elabora el Centro de las por la Paz. Mi posición en este tema es que estoy en contra de la venta de armas que vende España a Arabia Saudita. El artículo 6 apartado 3 del Tratado sobre el Comercio de Armas, prohíbe la venta si en el momento de autorizar la exportación se tiene conocimiento de que podrían utilizarse para cometer crímenes de guerra. Aunque el gobierno español sigue una serie de reglas de seguridad, para evitar que se haga un uso indebido del armamento. Pero eso lo explicaré luego. Por tanto vosotros los independentistas, antes de pronunciar vuestro lema, vuestras armas, nuestros muertos, pensad que Cataluña es tan culpable de esa venta como lo es el resto de España. Así que es imposible que vosotros los independentistas acuséis a España sin involucrar a Cataluña en ello. Teniendo en cuenta también que la Generalitat de Cataluña, presidida por Quim Torra, es la que subvenciona la fabricación del armamento. Las exportaciones de armas españolas a Arabia Saudita están muy por debajo de las de otros países europeos. España es el cuarto exportador de armas al Reino Saudí, entre los años 2015 y 2017, según Amnistía Internacional. Por delante de España están Estados Unidos, Reino Unido, y Francia. Respecto a las reglas de seguridad en las ventas de armas, explicaré que después del último ataque a un autobús lleno de civiles, ocurrido el 9 de agosto del 2018, el gobierno español va a revisar minuciosamente la venta de armas a Arabia Saudita, y podría disminuir excesivamente este comercio. Desde el inicio de la guerra en Yemen, en 2015, España reforzó las garantías del uso del armamento, con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, con el compromiso de no utilizar las armas fuera del territorio del país que las compra. Desde ese año, en 2015, las autoridades del país de destino certifican de que los equipos y municiones se destinan a uso interno.
y las estrictas cláusulas de venta, están acompañadas de garantías de que en ningún caso, las armas se sacarían del país sin el visto bueno de las autoridades españolas. Para la venta de material de defensa, el gobierno de España analiza los artículos 2, 3, 4 y 7 de la Posición Común de la Unión Europea, respecto al de los derechos humanos. María Luisa Poncela, de la Secretaría de Estado de Comercio, ha dejado claro que el gobierno español no ha autorizado ninguna exportación de armamento a Yemen. También ha asegurado que si el gobierno tuviera conocimiento de que se haga un uso indebido del material de defensa que se vende, suspendería o revocaría las licencias. Y ya para acabar, os pido a todos los anónimos independentistas, de que antes de hablar mal sobre España, dejéis de ir de listillos, y que por primera vez estudiéis en profundidad el asunto que vais a tratar. Sé que os da mucha pereza, pero lo que no podéis hacer como siempre pasa, es que hagáis malos comentarios sobre España sin haber estudiado el tema que estáis tratando, porque la mayoría de las veces que habláis mal, lo hacéis cometiendo errores, históricos, jurídicos, contando los hechos a medias, etc. Me parece bien que habléis mal de España, pero solamente si las noticias que publicáis son veraces. El problema es que la mayoría de las veces eso no se cumple, tal y como yo demuestro explicando las cosas, y mostrando las pruebas de lo que digo. El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.